felicitaciones por tu nuevo libro que lleva tiempo, ármense de paciencia, pero es un gran libro. Es una radiografía de la República, ¿eh? Así que te felicito, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta estás vos ahí, ¿no? Sí, Estás vos sos muy generoso, con así todo lo que... que ocurrió con todos nosotros, con vos también, por supuesto, y lo que ocurrió en esos 10 años, en los últimos 10 años. Pero también es fruto, esta historia argentina en tiempo real, de haber tenido que volver a estudiar Claro, claro. los libros de historia, los grandes pensadores políticos, y estudiar y mirar y tener la experiencia directa de lo que ha sucedido, Claro. que efectivamente yo te estaba escuchando con mucha atención, porque me parece que hay que recordar todo el tiempo que hay en el poder una facción que quiere quedarse con todo para siempre, Claro, ¿no? claro. Que momentáneamente puede ser que tenga contratiempos, que a veces cede a la realidad, otras veces avanza, pero que hay en marcha una autocracia en la Argentina Así es. que es y que no está debidamente, me parece, caracterizada. Por eso yo escribí este libro que tiene 1000 páginas, pero que intenté que fuera ensayístico, atractivo, novelístico de alguna manera, no en el sentido de ficcional, pero sí en el sentido de lo De la narrativo. trama, claro, que eh, es la historia de argentina, la claro. trama, Sí, claro. De alguna manera porque me desgarra sí, claro. personalmente, y acá te lo digo ya no como periodista, sino creo que mi trabajo de los últimos años devino en ser una especie de escritor político, en otra Así es. faceta distinta. Me desgarra terriblemente la decadencia que nosotros Claro. venimos teniendo, por lo menos desde 1973 a la fecha. Creo que alguna vez lo hemos hablado, es producto de un gran relato social que se fue armando desde la década del 40 en adelante, por etapas también, Correcto, y correcto. que nos Ahora, impide desarrollarnos y progresar. Jorge, una de las cosas, hay varias que queremos compartir, pero la primera, vos sos uno de los periodistas que mejor conoces a Alberto Fernández, Mm. ¿no? Conocés su psicología y demás. Contanos, ¿qué explicación le encontrás para este presente? Si es que te sorprende, o a lo mejor como producto de tu conocimiento me decís, no, Nelson, yo sabía que iba a pasar esto. No, no, yo no sabía que, no, yo no me las sé todas, como hay mucha gente que cree que se las sabe todas, pero no es así. Desde que Alberto Fernández, yo le dedico parte del libro a Sí, Macri porque no me ha criticado, que la verdad que no me ha criticado, a pesar de que yo lo he criticado con así dureza. es. Y a Alberto Fernández porque durante 8 años, los 8 años que él estuvo fuera del kirchnerismo, ha sido un interlocutor mío en una tertulia privada muy importante, casi te diría semanal. Mirá, Él se veía principalmente con 4 periodistas, Eduardo Van der Koy, Joaquín Morales Solá, Julio Blanc, nuestro querido Julio sí, Blanc, claro, claro. que murió. Pero ellos tres hablaban más del presente, de la semana, del día a día, de lo que tiene que ver con sus panoramas Claro. políticos. Yo debatía con él Mirá, largamente, pero largamente, todas las semanas, la ideología, y más o menos habíamos llegado a la misma conclusión con información del desastre en que se había convertido el peronismo, de lo peligroso que era la cámpora, el proyecto escondido terrible que implicaba hacer una autocracia a la manera de Formosa o la manera de Santa mirá. Cruz. Qué impactante Y escuchar también esto. de terrible error que había cometido Néstor Kirchner de resucitar los 70, ¿no? Resucitar los ideales aquellos sin las armas, pero como siempre digo, los ideales aquellos eran autoritarios. Y cómo el kirchnerismo se había convertido realmente Néstor Kirchner había hecho una ceremonia y había unido en boda, para siempre, a la derecha feudal, al feudalismo aldeano Ajá. y autócrata, con el discurso setentista y los discursos gravísimos digamos, del nacionalismo de izquierda o nacionalismo popular, como le decíamos antes, y cómo ese casamiento entre una praxis y un discurso, los dos totalitarios, están presentes y son los culpables de que hoy se avance por todo. Y a mí me impactó mucho, por supuesto, cuando eligieron a Alberto Fernández. Te confieso que yo me fui alejando de él porque no se podía hablar del odio personal que él le tenía a Macri. Mirá vos. Alguien eso está contado en el libro, es Sí, decir, sí. un odio personal Ajá.
creo que mutuo, pero principalmente de Alberto hacia Macri. Creo ¿Por que qué? tiene que ver. Creo que Néstor Kirchner lo acusaba inicialmente de no haberlo derrotado en la capital federal, de no haber. Y después, viste, son esas cosas que se fueron agrandando. Y bueno, no se podía hablar con él, creo que me pasaron a otros colegas lo mismo, porque realmente tenía una visión totalmente sesgada. Y después directamente se fue entregando al kirchnerismo más rancio y terminó con Cristina. A mí me impacta mucho Sí. que esa persona que Ah, opinaba más o menos como yo, claro, claro. Sí, y sí, por como vos, supuesto. ¿no? Más o menos opinaba como en un sentido común, que podría incluso haber representado una especie de peronismo republicano Claro, que se claro. sentara a la mesa de la democracia común, de repente comienza a virar. Bueno, él eh, prometió eso, ¿no? Claro, pero lo prometió, pero no lo cumplió, todo lo contrario, hizo, me parece que nunca, o creyó, yo también cuento un encuentro que tuve, un almuerzo con él, inmediatamente, que fue la última vez que lo vi, Sí. y él sobraba la situación, Ah, sí. él le ¿Qué parecía decía? que él como presidente iba a poder Ya dominar era a presidente todo. cuando tuviste este encuentro. Claro, ¿Y qué claro. Y me decía? parece que la realidad lo pasó por arriba y la verdad que la metamorfosis, como vos decís, que él experimentó fue muy impresionante. Mm, ¿Actuaba cuando hablaba con nosotros o actúa ahora? claro. ¿Eh? Es una pregunta Ah, para para la psicología, ¿no? pero por Más supuesto. que para un camaleonismo pocas veces visto de una manera tan impactante, ¿no? Ahora, De manera que qué notable, porque es un hombre con formación. eh, tu, tu presunción es que él es, digamos, es una víctima que no tiene más remedio, que él lo siente, que él no se da cuenta de esto, que a veces lo pone en un ridículo que es triste para un presidente de la República, sea de la pertenencia que sea, porque hay una investidura que se representa, ¿no? él decidió obedecer más a Cristina Kirchner, gobernar más para Cristina Kirchner que para la Ajá. Argentina. Esta decisión crucial es lo que lo lleva a errores catastróficos. Otra cosa, yo no me imaginé que como gestor su equipo iba a ser tan Sí, malo, porque claro. más allá, como vos decís, de las intenciones autocráticas de Cristina Kirchner, está la mala gestión. Todo lo que ocurrió, Néstor, todo lo que está sucediendo, no se lo armó ni el periodismo, Mm. ni el Poder Judicial, ni los empresarios, ni nada, se lo armaron ellos mismos, todo. Nadie les pidió que le dijeran a Pfizer que no les importaban Ah, las 13 millones de dosis que le ofrecían. Nadie los obligó a no armar, a no renegociar la deuda externa, que el FMI estaba dispuesto a renegociarla por 10 años de entrada, ya desde antes y después mucho más. Eso nos hubiera ah, permitido enchufarnos, por lo claro, menos, a claro. fondos frescos que sobran en el mundo y que son necesarios para, en este momento, para hacer keynesianismo de verdad, no este electroshock de morgue que quieren hacer sin guita Mm. para levantar la economía. Es decir, todos los errores catastróficos, nadie les mandó, nadie les dijo no cerrar el país y quebrar el país durante Sí. 6 meses. Qué No, lo hicieron increíble, ¿no? solito. Lo hicieron solito. Este fallo del que vos hablas, fueron solitos. Era un fallo obvio, era Obvio. una obviedad para un alumno del CBC Mm, de la Facultad de Derecho. O sea, todos se lo armaron a sí mismos. A mí también me impresiona mucho la decadencia del relato. Si, nosotros andábamos corriendo siempre tratando de rebatir las cosas que decían, mm, ¿no? mm, Las mentiras que decían. ah, Las mentiras, porque la verdad sí. no las quería rebatir, pero sí las mentiras. Mm. Ahora, ahora las mentiras se mueren 2 segundos Ah, sí, después sí, de sí, ser sí. De pronunciadas. otra, sí. Ahora, Es un deterioro intelectual importantísimo de este gobierno. ¿Eh? Jorge, en este momento, y me detengo porque esta descripción del personaje obviamente tiene un impacto político fenomenal. Eh, a la luz del proyecto del kirchnerismo, pero también de las responsabilidades de la oposición, de quien vos siempre también tenés un ojo muy analítico, porque digamos, Ujú. esto finalmente va a decantar según sean los equilibrios políticos, ¿no? Si el kirchnerismo gana en las elecciones de ahora de noviembre, allí el proyecto autocrático que está agazapado renace y va. ¿Vos cómo la ves a la oposición hoy, digamos, en cuanto a concepto y planteándose la puja de poder que viene en las elecciones?
Y yo lo veo muy en silencio. Digo, voy a dar un ejemplo. El año pasado, cuando avanzaban, usaban el estado de excepción. Vos sabés que para Sí, los kirchneristas el estado de excepción es como sí, sí, la normalidad. una licorería para Sí, un sí, sí, alcohólico, sí, digamos. claro. Es el gran, ¿viste? Mm. Es el gran momento donde manotean todo. Manoteaban. Nos quedábamos solos los periodistas mostrando las barbaridades que hacían. La gente salía con los banderazos a la calle, defendiéndose un montón de republicanos de a pie, que son los que a mí más me interesan y más me representan. El republicano de a pie, el que quiere un país normal, el que no está casado con ningún partido político ni nada, y que es tipo independiente. Y casi estaban en orfandad. Entonces, hay que tener cuidado digamos, con una oposición que marca algunas cosas, pero que no ha salido a liderar, ¿no? Y que ha sido demasiado mojigata, demasiado tranquila. Decía ayer Kicillof que los halcones se habían comido a las Ah, palomas y que era una oposición destructiva. Destructiva, mm. Nelson, destructiva. Toda la destrucción se lo hicieron ellos solos. No sé, realmente a mí me parece Sí, muy sí. deficitaria la oposición argentina. Todo lo contrario a lo que dice Kicillof, destructiva la oposición, estamos todos locos, le Mm. votaron en la provincia de Buenos Aires lo que quisieron, ellos fueron destructivos cuando decretaron que el anterior gobierno era una dictadura militar, eran Mm. los herederos de la dictadura, cuando no entregaron los atributos, pasaron a la resistencia, les tiraron, y quisieron hacer un golpe del Parlamento, tuvieron la actitud de jugar con el helicóptero y que se fueran y Sí, sí. romper el orden institucional. Ellos sí que fueron Mm. destructivos. Ahora, esta me parece muy blanda, la oposición me parece muy sin talento. Hoy la Mm. veo la oposición sin talento político. Y bueno, como vos decís, a mí no me interesa ni el PRO, ni el radicalismo, ni nada. A mí lo que me Mm. interesa es que se frene una avanzada Sí, claro. que tiene por objeto, como vos decís, quedarse con todo, avanzar sobre el Poder Judicial, apoderarse de todo, que este es el proyecto de fondo, esto es lo Claro, que hicieron en claro, Santa claro, Cruz claro, y esto es lo que busca Máximo claro, Kirchner. claro. Entonces a mí, digamos, como alguien que simplemente no es de izquierda ni de derecha, lo único que quiere es que vivamos en una democracia y que sea de convivencia. Yo creo que la autocracia es un Por proyecto de supuesto. uno. Así es. La democracia es de dos o tres, por lo Claro, menos, ¿no? Entonces, que no haya uno que someta al resto, que no haya correcto. un PRI que nos lleve a Claro. Venezuela en Jorge, Argentina, ¿no? vos sos además un profundo conocedor de todas las estructuras de los partidos políticos, del peronismo como pocos. ¿Qué es hoy el peronismo? ¿Cómo lo ves? Y bueno, el peronismo está siendo llevado de las narices de un proyecto a ver, hay una novedad muy importante, ¿no? Y es que han tomado el conurbano bonaerense y le están aplicando digamos, el conurbano bonaerense siempre estuvo fragmentado por distintos varones. Ahora hay un proyecto totalitario de que alguien, el presidente del PJ bonaerense, o en consonancia con el gobernador, que es el que tiene la caja, domine a todos, no haya más varones, sino varones independientes de uno. Es decir, quieren hacer Santa Cruz o quieren hacer Formosa en el gran bastión del Mm. peronismo, que es el conurbano bonaerense. A esto se resisten los varones que quieren tener su Mm. propio poder, pero la caja manda en un Claro. momento de gran debilidad de todo, ¿no? Entonces me parece que estamos en esa situación. ¿Por qué el kirchnerismo está todo el tiempo eligiendo enemigos? Porque cuando vos no tenés nada que mostrar, mostrás Claro, enemigos. claro. Y no Ajá. tienen nada que mostrar. Es catastrófica la gestión del gobierno en general y de Kicillof en particular, que es un gobernador que no gobierna. Hubo amplios lugares en el conurbano bonaerense donde no se hicieron nunca ni se llevaron a cabo los protocolos, no se hizo Claro, así es. absolutamente nada. Una irresponsabilidad completa y un dejar hacer, como cuando soltaron a los presos más peligrosos y se los soltaron a los pobres que no tienen forma de defender, o como cuando le entregaron los territorios a los narcos y pactan con los narcos, con los Mm. punteros. Es decir, realmente lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es enormemente grave. Y la pregunta de fin de año, cuando vos decías en tu editorial, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo no sé qué va a No, pasar, claro. porque si estuviéramos en un país normal, habría un voto castigo monumental, monumental.
Pero aquí hay un voto cautivo que se opone al voto castigo. Claro. La tensión entre los que viven del Estado, los que viven de la guita que les da este Estado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, frente a la bronca de la clase media que se cayó a la clase baja, ¿no? Mucha clase media caída, terrible, teniendo que ir a los comedores, teniendo que ir, ¿no? Escuelas cerradas que ya no dan de comer a los chicos, porque cuando le entregaron la escuela pública de la provincia de Buenos Aires a la CETERA, ¿sabe por qué se la entregaron? Se la entregaron porque la CETERA es un gran socio de pedagogía. Yo escribí este libro, Nelson, para hacer una especie de contrarrelato, porque en las escuelas, en las facultades, en los medios públicos, se enseña una historia falsa. Absolutamente, tergiversada. Y se instalan valores falsos. A los chicos les dicen, si vos no tenés algo es que te lo sacó alguien, así que mirá a tu alrededor, porque si vos no lo tenés, seguramente el farmacéutico de la esquina te lo sacó. No es que se lo ganó. No, el que se ganó no tiene nada que ver con vos. Claro. Ahora, Jorge, es muy importante esto y quiero ir en la conclusión porque tu relato ha sido perfecto. Porque esta historia de la Argentina en tiempo real que vos describís, y les repito, léanla, yo la estoy leyendo y realmente tiene una cantidad informativa enorme, es la historia de un fracaso. Claramente es la comprensión de una historia del fracaso, y una Argentina así dividida es historia del fracaso, sobre todo así dividida con... otros países también tienen divisiones, pero ha habido un sistema que ha mantenido la coherencia. La pregunta es, ¿se aprenderá esa historia porque uno puede conocer algo pero no aprenderlo? Puede conocer algo y repetirlo. ¿Se aprenderá en cuanto a la dirigencia para darse cuenta que gobierne quien gobernare, así en este sistema, el destino es el fracaso del país? A lo mejor a ellos les va muy bien, pero al país no. Y digamos, ¿vos ves el germen de alguna posibilidad de rever esto o estamos condenados a que esto se repita? Yo veo el comienzo, te voy a contar el comienzo y el final. Cuando yo tenía 13 años, jugaba a la pelota con los pibes de la Villa Dorrego. No había ni Paco, no había violencia, había un 3% de pobreza. Es verdad que arriba había dictaduras militares y había proscripción al peronismo, que eran cosas horrorosas para mí, pero abajo todavía había un país que era hijo de la inmigración, que creía en las reglas, que creía en la ley, que era respetuoso, que teníamos el índice de desigualdad de Dinamarca, Nelson, en 1973. De Dinamarca. Yo viajé a España con mi madre, estábamos parejos. Venía España para arriba y nosotros veníamos para abajo. Desde ese momento todo fue un desastre. Por supuesto que cometieron errores, no solo los peronistas, pero los peronistas fueron quienes más influencia tuvieron sobre la economía y sobre la política en todo este tiempo. Nosotros estamos en un proceso peligrosísimo donde quieren estatizar todo, quieren destruir el mérito, quieren destruir el progreso, miran con sospecha a la clase media que progresa y que es activa, miran con sospecha al campo, que es el único que los está salvando del yuyito del cual están agarrados, están pataleando en el abismo agarrados del yuyo que detestan, ¿no? Y me parece que nosotros no podremos desarrollarnos sin tener un sistema de verdad democrático, que no lo tenemos y que quieren dinamitarlo. Estamos acercándonos a un punto de no retorno, que es ese momento donde en Santa Cruz, por ejemplo, en Neuquén, cuando el movimiento popular neuquino se fue quedando con todo, hay un punto en que se quedaron. Fue un partido único y ya los opositores que se presentaban no eran verdaderos combatientes, sino meros sparrings. Así es. ¿Entendés? Entonces era un simulacro de democracia. Nosotros estamos, te diría que en los próximos 2 o 3 años se juega en la Argentina si cruzamos ese punto o no lo cruzamos. Va a depender de la sociedad. Jorge Fernández Díaz, como siempre un gusto tenerte aquí con nosotros. El respeto por tu honestidad intelectual. Uno puede coincidir o no con Jorge, ¿eh? De lo que no hay duda es de su honestidad